El tema de la educación. Ya estaba resuelto el tema de los sacerdotes, los soldados y los magistrados. Ahora el tema de la educación del pueblo. Ya los líderes estaban encaminados. Ahora el pueblo. La instrucción pública estaba en decadencia, ¿no? Y de la Universidad de Quito solamente habían salido filósofos, teólogos y abogados, pero no había tantos literatos o científicos. Los colegios secundarios eran pocos y los que funcionaban generalmente estaban reservados a la gente de clase alta. La gente sencilla solamente tenía escuelas primarias muy rudimentarias, ¿no? Como el país era muy pobre y no había dinero para fundar escuelas, colegios, y había pocos profesores preparados, García Moreno tenía un problema grande, pero él no se desanimó, jamás lo hacía. Trajo de Europa nuevos religiosos para iniciar escuelas primarias en el interior de la República, en los pueblos pequeños. Como no fueron suficientes, creó escuelas normales para que la gente aprendiera un oficio allí, aprendiera sobre todo a trabajar el campo. En poco tiempo la escuela primaria refloreció en el Ecuador. A principios de 1875, las nuevas escuelas llegaron a ser 500 nuevas escuelas. Incluso se educó a los indios, ya hablaremos de eso. También había cursos especiales para los soldados y los presos. García Moreno gozaba cuando veía toda esa multitud de alumnos formados cristianamente en la práctica de las virtudes, no solamente leer y escribir, como un presidente nuestro en Argentina, Sarmiento, puso escuelas, pero solamente para que aprendieran a leer y escribir. ¿De qué vale si no se aprende a leer lo bueno, la catequesis, la instrucción? Que eso le faltó a este presidente nuestro, ¿no? Estaba preparando el futuro de este país, un pueblo cristiano, García Moreno, ¿no? También se preocupó de la educación secundaria, porque allí es donde están los futuros dirigentes del país. Recurrió especialmente a los jesuitas, a la Compañía de Jesús. Entonces casi todas las provincias pudieron poner un colegio. En Quito hizo un colegio magnífico donde había más de 1.600 alumnos en la escuela secundaria, en el colegio, ¿no? Él quería llamarlo San José, pero el obispo le puso San Gabriel en honor a García Moreno, ¿no? También promovió la creación de escuelas de artes, de oficios, y por supuesto se ocupó de la enseñanza superior de la universidad. Los profesores no solamente tenían que ser sabios, sino también buenos cristianos, tenían que ser conocidos por ir a misa, por confesarse, un profesor de universidad, ¿no? Y propuso que se enseñase de modo especial la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que el Papa unos años después iba también a promover en todo el mundo. También erigió, fíjense esto, la Facultad de Ciencias, que encargó a unos jesuitas alemanes. Llegaron al país físicos, químicos, naturalistas y matemáticos. Creó además la Escuela Politécnica con 3 carreras: arquitectura, ingeniería y artes industriales. Surgió la Facultad de Medicina. En este campo tampoco había profesores competentes. Entonces hizo traer de Europa todos los instrumentos necesarios para esta Facultad de Medicina. Cuando los extranjeros llegaron y recorrieron esta facultad, quedaron asombrados del material de primer nivel que trajo García Moreno de Europa. Incluso equipo que aventajaba a Europa mismo. Trajeron, por ejemplo, de Montpellier, de Francia, 2 médicos prestigiosos, uno especializado en cirugía y otro en anatomía, con todos los aparatos necesarios. Ni la Universidad de París siquiera tenía facultad de medicina.
Entonces pronto se montarían numerosos hospitales, se estaban creando grandes doctores, ¿no? Entonces, poco a poco se fue creando una falange de jóvenes deseosos de construir un Ecuador pujante, ¿no?, con el doble amor a Dios y a la patria, porque no se puede amar a la patria bien si no se ama a Dios. También fundó una facultad de Bellas Artes, donde se cultivó la pintura, la escultura y la música. En Quito estableció un conservatorio nacional de música religiosa y profana, trayendo de Roma organistas y maestros de canto que contribuyeron al realce de la liturgia en los templos. Otro proyecto fue la erección de un observatorio internacional en las afueras de Quito, porque varios sabios astrónomos le habían dicho a García Moreno que la posición de Quito era única, porque se encontraba a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, bajo la línea del equinoccio, con un cielo de una admirable pureza y transparencia. Entonces García Moreno pidió ayuda, presentó proyectos científicos a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos. No le dieron ni la hora desde allá, pero no se desanimó, ¿no? Entonces hizo traer de Múnich, de Alemania, los mejores aparatos científicos de astronomía, ¿no? Sin embargo, nunca lo pudo inaugurar porque lo mataron. Y los sucesores, estos liberales que se dicen progresistas, dejaron morir este emprendimiento. Bueno, todo esto que realizó García Moreno, lo realizó con presteza. Fíjense, en 6 años hacer esto es una cosa increíble. No aumentó los impuestos, no contrajo deudas, sí fue autoritativo, porque si no, no se hubiera hecho nada. Durante medio siglo la revolución no había sido capaz de crear nada serio en ninguno de estos campos en los que trabajó García Moreno. Y en solo 6 años hizo García Moreno pasar su patria de las tinieblas de la ignorancia a la luz de la sabiduría. Lamentablemente, cuando los liberales retomaron el poder, el Ecuador volvió al caos original. Obras públicas, tenemos que decir que hizo numerosas obras públicas, edificios, colegios, hospitales, cuarteles, casas de huérfanos, penitenciaría, el conservatorio, la red de carreteras. Hasta entonces había que viajar a caballo. De Guayaquil a Quito ir era una odisea, ¿no? Los pueblos no podían vender sus productos porque no había caminos para comercio. Entonces García Moreno se propuso solucionar esta situación, ¿no? Lo primero que hizo fue la carretera de Quito a Guayaquil, que cuando él la propuso en su primer presidencia, lo tacharon de loco, de utópico, que iba a gastar los bienes públicos, bla, bla, bla. Él los dejó hablar y se lanzó. Él tenía claro lo que tenía que hacerlo, ¿no? Trajo del extranjero ingenieros capaces de nivelar el terreno, hizo construir viaductos, grandes puentes. 10 años tardó la construcción de esta carretera de Quito a Guayaquil. Miles de trabajadores se emplearon en abrir picadas a través de las selvas, bordear montañas. García Moreno les puso médicos que les acompañasen si enfermaban. También les puso sacerdotes para que les enseñasen religión a estos trabajadores y oraran con ellos. Entonces comenzó en el segundo año de su primer presidencia y este camino se culminó el tercer año de su segunda presidencia. 10 años. Los que antes dijeron que era una locura no podían creer cuando vieron esta carretera. Y 4 rutas más hizo, ¿no? Los sueldos de los empleados los elevó 1/3. De todos los empleados públicos elevó los sueldos 1/3 y los impuestos disminuyeron. El sucre llegó a estar al par del dólar. En ningún otro país de Hispanoamérica se había logrado algo así. Entonces se cumple
aquello que dice Cristo: buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Estos comunistas que dicen que solamente los gobiernos materialistas hacen que un pueblo progrese, ¿qué han hecho? En cambio, el que busca el reino de Dios, el pueblo católico que le da gloria, que se ocupa de la gloria de Dios primero, Dios lo bendice abundantemente en todo sentido, ¿no? La gente volvió a confiar en el gobierno, porque en esos 3 primeros años se duplicaron las rentas del Estado. Digamos lo que hizo con la salud pública. En Quito había un hospital muy grande, pero muy mal atendido. Porque García Moreno decía: nuestros establecimientos de beneficencia presentan un cuadro repugnante, indigno de un pueblo cristiano y civilizado, no solo a consecuencia de la insuficiencia de las rentas, sino principalmente por la falta de completa caridad de los que sirven. Cuando los hospitales pasan a estar en manos de empleados pagados, baja el nivel de la caridad. No es lo mismo alguien pagado que alguien que lo hace por caridad, como cuando los hospitales estuvieron a cargo de los religiosos. No quiero decir que no haya excelentes trabajadores en los hospitales, pero no es lo mismo, ¿no? Por eso García Moreno hizo traer congregaciones religiosas, las Hermanas de la Caridad primero, para atender espiritualmente a los enfermos, y luego él mismo redactó un reglamento para los hospitales. Pronto ese sería considerado como uno de los mejores hospitales de Hispanoamérica. Una tarde que él pasaba por Guayaquil, visitó un hospital aquí. Como solía hacerlo cada vez que llegaba a una ciudad, visitaba el hospital, a los enfermos, vio que estaban tendidos en el suelo, le dijo al gobernador que lo acompañaba: estos pobres infelices están muy mal acostados, ¿cómo es que no se les provee lo necesario? Señor presidente, le dijo el gobernador, carecemos de recursos. Lo cual, respondió García Moreno, no impide que usted goce de buena salud y se acueste en buenos colchones, mientras estos desgraciados enfermos tienen que dormir por los suelos. El gobernador, asustado, le dijo: le prometo, señor presidente, que dentro de pocas semanas quedarán remediadas sus necesidades. Y García Moreno le responde: bueno, pero no dentro de pocas semanas, porque no tienen tiempo para esperar. Usted se acostará aquí, en una estera, en el suelo, esta misma noche, y todas las noches que sigan, hasta que cada enfermo de este hospital tenga un colchón. Así que, por supuesto, antes de terminar el día, todos los enfermos tuvieron colchón. Y el gobernador pudo dormir en su camita tranquilamente esa noche. Había leprosarios en el Ecuador, en pésimas condiciones. También García Moreno aparecía de improviso, comía con los leprosos. Una vez vio que la comida era pésima, también le llamó la atención al director del leprosario. Había niños abandonados, huérfanos. Él los tomó bajo su protección. Las casas de ellos eran caserones tristes. Entonces convirtió esos lugares en lugares hermosos para los niños, festivos. El de los niños abandonados lo entregó a las Hermanas de la Caridad y el de los niños huérfanos a las Hermanas de la Providencia. Lamentablemente, cuando García Moreno murió, estos establecimientos tuvieron que luchar durísimo para no ser cerrados. Lo último, en Ecuador, en las selvas vírgenes vivían más de 200.000 indios, entre los cuales se encontraban los terribles jíbaros, crueles, belicosos. Y muchos de ellos merodeaban los poblados, haciendo salvajerías. Cuando España estaba a cargo, le encargó a los jesuitas el cuidado de los indios, la evangelización, pero cuando se los expulsó a los jesuitas, los indios quedaron de vuelta en su vida salvaje.
Entonces García Moreno volvió a traer a los misioneros. Esto provocó la ira de los liberales, ¿no? Los padres misioneros pusieron un gobernador en cada población india que tuviera el derecho de ejercer la justicia. García Moreno hizo fundar una escuela a expensas del gobierno donde todos los niños indios tenían que ir. Hasta los 12 años tenían la obligación de ir a la escuela. Y además se le enseñaba el catecismo, español, aritmética y música. En 2 años se fundaron 20 aldeas cristianas con 10.000 indios. También se creó la escuela normal de indios en orden a formar maestros indígenas para que ellos luego pudieran educar a sus hermanos. Termino con estas palabras de García Moreno que le escribe a un amigo suyo: el buen Dios nos bendice y el país progresa verdaderamente y la reforma de las costumbres se nota en todas partes, gracias a los jesuitas, a los dominicos, a los observantes, a los redentoristas, a los carmelitas, etc., que ayudan llenos de celo a los sacerdotes del país. Como en nuestra juventud se contaban con los dedos de la mano los que cumplían los deberes religiosos, hoy contamos los que rehúsan cumplirlos. Que la mayoría practicaba bien su fe, eran pocos los que no. Se diría verdaderamente que Dios nos lleva de la mano, como hace un tierno padre con un niñito que comienza a dar sus primeros pasos. Pidamos a Dios que nunca abandone al Ecuador, que vuelva a cogerlo y a llevarlo en su mano a través de los santos, a través de grandes hombres y mujeres que trabajen duro por este país.